Bienvenidos. Noches de escalofrío. Apaga la luz y escucha con cuidado. Bienvenidos al Bosque Eterno, una miniserie de terror contada en 5 episodios, cada uno más oscuro que el anterior. Si te gustan las historias que te erizan la piel y te dejan pensando incluso después de apagar la pantalla, suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje al horror. Pero cuidado, lo que vas a ver, quizá vuelva a repetirse contigo. El vídeo comienza con un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo unos pasos apresurados. Dicen que todos en el pueblo lo saben. Nadie entra al bosque después del atardecer. No porque sea privado, ni porque la policía lo prohíba, sino porque nunca nadie vuelve igual. Esa noche, Clara, de 16 años, desafió esa advertencia. Le dijo a sus amigos que solo iba a demostrar que no pasaba nada, que eran cuentos viejos de abuelos asustadizos. La vieron alejarse entre los árboles con una linterna, riéndose de los susurros que parecían seguirla. Pero pasaron las horas, y Clara nunca regresó. Al día siguiente, sus amigos, Diego, Laura y Sofía, decidieron buscarla. Nadie más se ofreció a ayudar, ni siquiera los adultos. Algunos cerraban las ventanas al escuchar la pregunta, otros simplemente murmuraban, ya es tarde, el bosque ya la tomó. Con las mochilas listas y el miedo metido en el estómago, se adentraron en la espesura. La luz parecía apagarse demasiado rápido, como si el sol hubiera sido tragado. Y entonces, lo escucharon. Un grito, corto, ahogado, como si alguien hubiera intentado pedir auxilio y una mano invisible le hubiera tapado la boca. Laura miró a los demás y susurró. Eso fue Clara. Estoy segura. Diego no respondió. Solo señaló el suelo. Había huellas frescas que entraban al bosque, pero ninguna que saliera. Y fue ahí, en ese instante, cuando se dieron cuenta de que no iban a encontrar a su amiga, sino algo mucho peor. El bosque no era como lo recordaban de día. Los árboles parecían más altos, como si se hubieran estirado para cubrir la luna. El aire olía a tierra húmeda, pero también a algo metálico, como sangre vieja. Sofía encendió su linterna, y el haz de luz reveló la corteza marcada con arañazos profundos, demasiado grandes para ser de un animal común. Esto no estaba aquí antes, murmuró. Diego tragó saliva. En el silencio, se escuchó un susurro lejano, como si el viento trajera palabras. Pero no eran claras. Sonaban como un canto, repetitivo, insistente. Laura se adelantó, siguiendo las huellas de Clara. Cada pisada parecía hundirse más que la anterior, como si ella hubiera ido corriendo, o como si algo la hubiera arrastrado. De pronto, un ruido seco. Una rama se rompió muy cerca. Las linternas se movieron nerviosas, iluminando arbustos y sombras torcidas. Pero no había nadie. No estamos solos, dijo Sofía casi sin voz. Y antes de que alguien pudiera responder, un chillido agudo atravesó el aire. Venía de la oscuridad, de algún punto frente a ellos. El mismo grito que escucharon la noche anterior. El grito se apagó de golpe, como si hubiera sido cortado con un cuchillo. Nadie se atrevió a moverse. Laura fue la primera en reaccionar. ¡Clara!, gritó con todas sus fuerzas, pero lo único que contestó fue el eco de su propia voz rebotando entre los troncos. Diego encendió el celular para revisar la ubicación, pero la pantalla parpadeó y se quedó en negro. Sin batería. Eso era imposible. Lo había cargado esa mañana. No funciona, murmuró, mientras intentaba encenderlo de nuevo. Sofía, con las manos temblando, enfocó la linterna hacia el suelo. Las huellas ya no eran solo de zapatos. Había marcas largas, arrastradas, como si Clara hubiera sido jalada entre la maleza. Los tres se miraron sin hablar. Cada segundo que pasaba, la sensación era más clara. Alguien los estaba guiando hacia adentro, hacia un lugar donde no deberían estar. Un viento helado sopló de pronto, moviendo las ramas. Entre las sombras, jurarían haber visto una figura, quietísima, mirándolos. Pero cuando enfocaron la luz, no había nada. Laura retrocedió un paso, pero el suelo crujió bajo sus zapatillas como si algo hubiera roto justo debajo de ella. No, no estamos solos, susurró. Sofía levantó la linterna temblorosa. El haz de luz se clavó en un tronco cercano, y allí lo vieron,
un pedazo de tela enganchado en la corteza. Era de color rojo oscuro, y todos reconocieron la chaqueta de Clara. Diego la tomó con cuidado. Estaba húmeda. El olor metálico volvió a colarse entre ellos. «Esto es sangre», dijo, apenas audible. El silencio fue interrumpido otra vez por los susurros. Ya no eran lejanos. Estaban cerca, demasiado cerca. Como si las voces se movieran alrededor, entre los árboles. Ninguno entendía las palabras, pero el ritmo era hipnótico. Una especie de canto bajo, repetido sin parar. Laura apretó los dientes y trató de hacérsela valiente. «Sigamos. Tiene que estar adelante». Y aunque su voz intentaba sonar firme, todos sabían la verdad. Lo que estaban siguiendo no era Clara. El bosque parecía cerrarse a cada paso. Los árboles estaban tan juntos que apenas dejaban pasar el aire. El canto seguía, ahora más fuerte, como si algo invisible los empujara hacia adelante. Sofía empezó a llorar en silencio. No quería que los demás lo notaran, pero la linterna temblaba en su mano. «Esto no es normal, esto no es normal», repetía entre dientes. De pronto, el sendero se abrió hacia un claro. En el centro, había piedras acomodadas en círculo, ennegrecidas como si hubieran sido quemadas. Sobre ellas, símbolos tallados, torcidos, que parecían moverse bajo la luz. Laura se acercó despacio y, sin pensarlo, tocó uno de los grabados. En ese instante, todo se apagó, las linternas, incluso la luna que los alumbraba. Oscuridad total. El silencio se volvió insoportable, hasta que una voz infantil susurró justo detrás de ellos. No deberían haber venido. Los tres giraron al mismo tiempo, iluminando con las linternas que de pronto volvieron a encenderse solas. Pero allí no había nadie. Solo sombras deformes bailando entre los troncos. «Lo escucharon, ¿verdad?», preguntó Diego, con la voz quebrada. Sofía asintió, incapaz de hablar. Laura respiraba agitada. Sus ojos no se despegaban del círculo de piedras. Ahora los símbolos parecían brillar débilmente, como si respiraran. De repente, una risa infantil retumbó entre los árboles. No era alegre, era hueca, como si viniera de una garganta rota. El haz de luz captó algo más, huellas pequeñas, como de un niño descalzo, marcadas en la tierra húmeda. Y esas huellas rodeaban a los tres. Diego apretó los puños. «Sea lo que sea, nos está cazando». Y entonces, un murmullo claro rompió el aire. Una sola palabra, repetida 3 veces. «Clara, Clara, Clara». El nombre de Clara resonaba entre los árboles como un eco interminable, pero cada repetición sonaba distinta, como si viniera de bocas diferentes. Sofía tapó sus oídos, llorando. «No es ella, no es ella». Laura, en cambio, avanzó un paso dentro del círculo de piedras. «Sí es, la escucho», dijo con voz ausente, como si algo la arrastrara hacia adelante. Diego la sostuvo del brazo. «No, eso no es Clara, mira bien». La luz de la linterna tembló y por un segundo pudieron ver una silueta entre la neblina. Era la figura de una chica, de espaldas, con la misma chaqueta roja de Clara. Laura gritó su nombre, pero la figura se giró lentamente. Y lo que mostraron aquellos ojos no era humano. Un destello de pupilas completamente negras, infinitas, que parecían absorber la poca luz que quedaba en el bosque. La figura abrió la boca, pero no salió ningún grito, sino un sonido grave, como si 100 voces hablaran al mismo tiempo desde dentro de su cuerpo. Laura quedó paralizada. Su respiración se volvió agitada, los ojos fijos en aquel rostro imposible. «Clara, ¿qué te hicieron?», susurró con un hilo de voz. La silueta avanzó un paso. Y entonces todos lo vieron. No tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros, como colgada de un hilo invisible. Sofía retrocedió en pánico. La linterna iluminó el círculo de piedras y esta vez no había duda. Los símbolos ardían con un resplandor rojo, latiendo como un corazón. La figura levantó una mano y señaló directamente hacia ellos. En ese instante, el bosque entero se sacudió con un rugido bajo, como si los árboles respiraran. Diego gritó: «¡Corran!», pero sus pies se hundieron en la tierra blanda, atrapándolos como si el suelo mismo intentara devorarlos. Los tres forcejeaban,
intentando liberar sus piernas del suelo que los tragaba poco a poco. La tierra estaba fría, viscosa, como si tuviera vida propia. La figura con la chaqueta roja se acercaba lentamente, deslizándose sobre el aire. Cada paso que no daba, retumbaba igual en sus cabezas como un golpe seco. «No eres Clara», gritó Diego, con desesperación. La aparición ladeó la cabeza. Y entonces, de su boca abierta salió un sonido que no era humano. El mismo grito que escucharon la noche anterior. Las linternas estallaron, dejándolos en completa oscuridad. Solo los símbolos seguían brillando en rojo. Sofía sintió un aliento helado junto a su oído. Una voz susurró tan cerca que la hizo temblar hasta los huesos. «Uno de ustedes no saldrá de aquí». Laura logró arrancar sus piernas del suelo, jalando también a Sofía. Pero Diego seguía atrapado. Y la silueta estaba justo frente a él. Diego forcejeaba desesperado, hundido hasta las rodillas en esa tierra que lo atrapaba como si tuviera garras. La figura se inclinó sobre él, mostrando un rostro desfigurado que mezclaba los rasgos de Clara con algo mucho más antiguo, inhumano. Sus pupilas negras reflejaron la luz roja de los símbolos mientras murmuraba, con voz quebrada: «Ya está aquí, el primero de ustedes». Laura y Sofía gritaron su nombre, tirando de sus brazos, pero un viento brutal las lanzó contra los árboles. Apenas pudieron abrir los ojos entre el polvo y la oscuridad, y entonces lo vieron. Diego ya no estaba. Solo quedaban sus huellas profundas en la tierra blanda, y un silencio que dolía más que cualquier grito. La silueta se desvaneció entre la neblina, como si nunca hubiera existido. El bosque volvió a quedar quieto, pero ahora ellas sabían la verdad. Clara no estaba perdida. Estaba esperando. Y hasta aquí llega el primer episodio de esta pesadilla. Si quieres descubrir qué les espera a Laura y Sofía en el corazón del bosque, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios. ¿Crees que Diego realmente desapareció, o que aún sigue atrapado, vivo, en algún lugar dentro del bosque?